Bienvenidos a Viaje a través de las épocas musicales. Soy Jesús y junto a Alejandro, Aarón y Grecia los guiaremos en un emocionante recorrido de la historia de la música, desde sus humildes comienzos en la prehistoria hasta la música contemporánea que disfrutamos hoy. ¿Con qué les gustaría empezar? Me parece que con la prehistoria pues fue el primer género musical que existe. Ok, me parece bien. Bueno, la prehistoria. La música de la prehistoria nos lleva a un tiempo en la que la humanidad se comunicaba a través de sonidos primitivos. Era normalmente golpear piedras, soplar conchas marinas o el uso de la voz era muy común. Esas principales manifestaciones musicales tenían un propósito ritual y de comunidad y se creían que tenían poderes mágicos. Bueno, ya ven ustedes las costumbres que tenían ellos. Sí, supongo que utilizaban algunos objetos naturales con los que pudieran generar algún sonido y a medida que avanzaban y descubrían, pues iban generando música. Exactamente, como vemos, iniciaron con piedras y ahorita ya tenemos computadoras que hacen el trabajo. Bueno, eso es verdad, eso tenemos que reconocer que la tecnología también ha avanzado y pues antes no teníamos con qué hacer estos géneros más que nada y pues ahorita la música ha evolucionado drásticamente. Bueno, creo que sería bueno continuar con la época antigua. Uh-huh. ¿A qué nos referimos con la época antigua? Esta abarca los periodos donde está Grecia y Roma. La música adquirió un papel central en la vida de las personas. Instrumentos como la lira y la flauta eran muy populares y las composiciones estaban influenciadas por la mitología y la filosofía. Grandes pensadores como Pitágoras exploraron las matemáticas detrás de la música, sentando las bases para la teoría musical. Esto también era relacionado con los dioses, porque al momento de hacerle ofrendas, rituales o alguna celebración le tenían que cantar para que se sintieran contextos de alguna forma o que las personas disfrutaran. Sí, quiero suponer que con el simple hecho de tener la mitología y Dios, por ejemplo, pues podían inspirar su música y eran historias inmensas con las que podían expresarse día a día. Pienso yo que tenían muchísima trama y demasiado de qué inspirarse. Quiero suponer que en la época antigua habían demasiadas historias y demasiadas canciones las que podían interpretarse los antiguos dioses. Exactamente, de guerreros muy valientes que luchaban contra adversidades muy grandes o en algunas otras historias contra los mismos dioses. Pues me gustaría seguir con la época medieval. La Edad Media fue un periodo en que la música se centró en la iglesia, por ejemplo en el canto gregoriano con su monodia litúrgica, y era predominante y tenía como propósito transmitir textos religiosos. Aquí fue donde surgieron los primeros sistemas de notación musical, lo que permitió una notación más precisa y la creación de partituras. Es decir, que gracias a este avance tecnológico de su tiempo, se podría decir, fue que pudieron desarrollar nueva música e incluso nuevos instrumentos que nos ayudaron de base para lo que tenemos hoy en día. Inclusive también en esta época medieval surgieron las épicas, eran historias y muchas veces eran cantadas por trovadores o los aedos, que eran personas que estaban dedicadas únicamente a cantarle esto a las personas nobles. Y pues eso era un arduo trabajo porque eran canciones muy largas, eran poemas muy largas que se recitaban en forma de canción. Sí, mira, una de mis épocas favoritas y que realmente quiero comentar aquí es el Renacimiento. Realmente el Renacimiento trajo consigo una revolución musical enorme. Por ejemplo, la polifonía, en la que eran varias voces que se entrelazaban en una manera armoniosa y hermosa para mí. Gracias a estas melodías se volvió demasiado popular. Compositores como Palestrina y Josquin Desprez crearon obras maestras, y la invención de la imprenta musical permitió una difusión más amplia de la música y un acceso muchísimo más fácil a las partituras, es decir, que no tenías que ser incluso un solo artista para poder crear música. Bueno, yo creo que aquí se puede ver un gran cambio a partir de la época medieval y el Renacimiento, porque pues ya empezamos a tener como grandes compositores, o sea, ya se conocía más a las personas que generaban las canciones, y como mencionaste algunos ejemplos como Palestrina y Josquin de Press, pues sí fueron grandes maestros durante esta época. Y como mencionaban, aquí ya teníamos instrumentos dedicados exclusivamente para la música, no eran objetos como piedras o cosas así más rudimentarias. Pues quiero yo pensar que gracias a esas bases que teníamos logramos la ornamentación y la expresión emocional en el barroco.
Por ejemplo, grandes compositores como Johann Sebastian Bach y Antonio Vivaldi crearon obras maestras en esta época. Aquí es donde surge la ópera, un género que combinaba la música y el drama. Tuvo sus raíces exactamente aquí en el barroco y cambió la forma en que se concebía la música escénica, pues incluso se podría usar para contar historias y obras de teatro. Sí, por ejemplo, aquí podemos tener las grandes voces, porque para cantar una ópera tienes que tener una voz muy buena. Sí. Y Bueno, no solo gritar. a mí en lo personal no me gusta mucho la ópera, siento que me aburre porque a veces llegan a ser horas y horas de pues casi lo mismo, bueno, no lo mismo, pero pues a mí en lo personal me aburre, pero pues sí he escuchado de personas que llegan a pagar miles de dólares, de pesos por entrar a uno de estos conciertos. Bueno, saltamos con la época de la música clásica, que a diferencia de las demás, pues tuvo un enfoque en la estructura y la claridad. Tenemos de ejemplo compositores como Mozart, Beethoven, que pues son nombres muy icónicos. Las sinfonías, sonatas y cuartetos de cuerdas se desarrollaron significativamente y la música se convirtió en una forma de expresión más accesible para la audiencia. Sí, quiero yo pensar que, como dice Grecia, era muchísimo más accesible, pues quién era el artista que era sordo, incluso pudo componer su propia sonata. Fue Beethoven. Fue Beethoven, ¿verdad? Sí, Imagínense qué tan accesible y tan bien desarrollado tuvo que estar la música en este instante como para que un sordo pudiera desarrollar su propia sinfonía. Bueno, más que nada la música era el compositor, o sea, Beethoven es un excelente y uno de los personajes más famosos de la historia de la música. Y así como Mozart crearon grandes melodías que hasta la fecha se siguen escuchando y varias personas tratan de aprenderlas y tocarlas en sus pianos. Bueno, ahora tenemos una época en la que las emociones se intensifican, que es la época romántica. Ahora compositores como Beethoven, Chopin crearon obras llenas de pasión y dramatismo. Los poemas sinfónicos y la música programática que narra historias a través de la música se volvieron más populares. También la revolución industrial y los cambios sociales influyeron en la música de esta época. Y aquí también podemos incluir de que se querían romper todo lo establecido hasta la época, o sea, ya no querían que ver nada con los griegos ni con los romanos, porque eran muy cerrados en cuanto a su forma de actuar en la música y en otras áreas de la expresión, como puede ser el teatro o las artes. Bueno, y pues ya por último tenemos lo que es bueno, no por último, pero por allá finalizar, la época moderna, que básicamente surge a partir del siglo XX en adelante. Aquí se empieza más a experimentar y usar la diversidad, porque pues, son claves. Estilos como el jazz y el rock, la música electrónica y el hip hop han evolucionado drásticamente. Compositores como Michael Jackson. Sí, más que nada los contemporáneos, ¿no? Michael Jackson, por ejemplo, del rock tenemos bandas como AC/DC, tenemos Guns N' Roses, tenemos muchos compositores. Han explorado nuevas formas de sonido y la tecnología han transformado la creación y distribución de la música. Sí, es muy bonito ver cómo empezamos ahora sí con piedras y ahora ya no ocupamos instrumentos, sino ya los instrumentos están pregrabados en una computadora y que podemos hacer muchos arreglos musicales en cuestión de segundos, sin necesidad de estar aprendiendo largas melodías. Ahorita nos podemos enfocar hasta más en la voz, por ejemplo, ya las personas, aunque no canten bien, pueden ser un gran artista debido a programas como Autotune o algunos otros que modifican parámetros en nuestra voz, por ejemplo el rango vocal o algunas para afinar nuestra voz también. Bueno, eso sí es verdad, ya ahorita casi muy pocos los artistas que tocan y cantan a la vez, la mayoría se enfocan más que nada a la voz y a mejorar lo más que puedan. Bueno, y así hemos recorrido un vasto y emocionalmente territorio musical a lo largo de la historia. Cada época dejó su huella en la música y su legado perdura en nuestros oídos y corazones. Esperamos que este viaje les haya inspirado a explorar aún más la riqueza de la música a lo largo del tiempo. Esto ha sido Viaje a través de las épocas musicales. Agradecemos que nos hayan acompañado en este viaje. Si han disfrutado de este episodio, no duden en suscribirse para más exploraciones musicales en futuros episodios. Hasta la próxima. Bye.